Ya. Entonces, vamos a ver primero la parte de urinario y vamos a hablar de cómo se van a formar todo lo que es el sistema renal. Entonces, tenemos que recordar que en realidad todo lo que es el sistema renal se va a originar del mesodermo intermedio. Todo lo que está relacionado con con la vía renal se va a desarrollar a partir de del mesodermo intermedio. ¿Se acuerdan? Había mesodermo paraxial, que era el que estaba más en la línea media, teníamos el mesodermo intermedio, que es y finalmente el mesodermo lateral. Entonces, es el mesodermo intermedio el que va a dar origen a lo que va a ser el tejido que va a que va a formar los riñones. Durante el desarrollo, se van a formar tres tejidos que van a dar origen al riñón definitivo: el pronefros, el mesonefros y el metanefros. En realidad, estos últimos dos van a formar partes de lo que va a ser el riñón definitivo, el riñón del adulto, porque el pronefros, aunque se forma ya y se considera un riñón transitorio por unos días o semanas durante el desarrollo, en realidad degenera sin dejar prácticamente ningún vestigio o ninguna parte del riñón del adulto, podríamos decir que corresponde al pronefros, ¿ya? Más o menos son estas otras dos, el mesonefros y el metanefros, quienes van a constituir el riñón definitivo. Entonces, pero tenemos que mencionarlo al pronefros. ¿Ya? El pronefros está constituyendo estos grupos de células que están pintaditos de rojo ahí en la parte craneal, que ya aparecen durante la cuarta semana, pero van a formar entre 7 a 10 grupos de células. Pero estos grupos denominados nefrotomas ya van a desaparecer prácticamente por completo sin dejar ninguna estructura para el riñón definitivo hasta el final de la cuarta semana. Después de formarse y cuando está degenerando el pronefros, empieza a formarse este otro riñón o este otro tejido que es el metanefros. El metanefros es esto que está pintado de azul, ¿ya? Todo esto que está pintado de azul. Y en el metanefros, miren, vamos a ver que va a tener en su parte craneal esta parte que son estos conductos o estas estructuras que se denominan túbulos excretores y que están desembocando directamente en este otro tubo más largo que se llama conducto mesonéfrico o conducto de Wolf, ¿ya? Ahora, estos túbulos aislados, túbulos excretores que están en la parte craneal, van a sufrir un desarrollo, van a crecer y se van a alargar en forma de S. Dentro de estos túbulos que van a tener forma de S, van a empezar a crecer los capilares, o sea, hacia estos túbulos se van a empezar a desarrollar los capilares que van a formar una especie de ovillo y que se van a ramificar mucho entre ellos, van a formar una especie de esfera los capilares y lo que van a hacer es al aplanar estos túbulos en forma de S, formar lo que va a ser la cápsula de Bowman, que vamos a ver en la siguiente diapositiva. Miren, este es un corte sagital, pero si le hacemos un corte horizontal y lo vemos desde aquí arriba con nuestro ojito, entonces más o menos lo que vamos a ver es esto. Aquí están. Estos son los túbulos excretores que habíamos mencionado, que han desarrollado y han tomado la forma de una letra S. Entonces, aquí están los capilares glomerulares. Fíjense que en su extremo proximal están desarrollando, ya en su extremo proximal, y van a formar ese ovillo, esa forma de esfera, como una pelota de capilares, que van a ser que el túbulo más bueno, esta parte del túbulo que está en contacto con los capilares va a formar lo que va a ser la cápsula de Bowman. Ahora, en sentido lateral, o mientras se están formando estos túbulos en S, ambos lados de la línea media, porque esto ocurre en la línea media, ambos lados de la línea media se van a formar unas crestas, estas crestas. Esas crestas van a Ahí están, son estas crestas. En su interior están formadas esas crestas o levantamientos hacia ambos lados de la línea media por estas estructuras que son las gónadas. Se están formando las gónadas. Esto que está pintadito aquí de rojo son las gónadas. Y fíjense, están por dentro de lo que serían este sistema de túbulos que han formado, que tienen la forma de una S y que están desembocando en este que es el conducto de Wolf o conducto mesonéfrico. Ya, ahora, fíjense, prácticamente esto ocurre hasta la mitad del segundo mes.
Después, prácticamente, perdón, claro, hasta la mitad del segundo mes. Pero ya a partir de la quinta semana de desarrollo, aquí vemos, a partir de la quinta semana, fíjense, esta que es la parte caudal del conducto mesonéfrico o conducto de Wolff, va a desembocar en esta parte que es la cloaca, ya aquí, en esta estructura amarilla. Pero antes de desembocar en la cloaca, va a formar esta yema, una evaginación, que se llama yema ureteral. Esta yema ureteral va a formar todo el sistema colector de la vía renal. Va a formar todo el sistema colector de la vía renal. Esta partecita que está pintada de amarillo y que se llama yema ureteral y que se está originando de la parte caudal del conducto mesonéfrico de Wolff. Ahora, esta yema ureteral va a crecer dentro del mesodermo que lo está rodeando. Fíjense, hay un mesodermo que lo está rodeando. Este es el tejido metanéfrico, ¿ya? Entonces, ese mesodermo se llama mesodermo metanéfrico, ¿ya? Y de este mesodermo metanéfrico se va a formar las unidades excretoras, es decir, las nefronas, ¿no es cierto? Que esa es la unidad excretora del riñón. Entonces, estamos viendo cómo la yema ureteral va a penetrar, va a crecer prácticamente dentro de este mesodermo metanéfrico. No se olvide, la yema ureteral va a formar el sistema colector y el mesodermo metanéfrico va a formar la unidad, el sistema excretor o las unidades excretoras del riñón. Entonces, voy a cambiar de diapositiva para que veamos cómo va a ir. Tengamos en cuenta esto. Esta es nuestra yema ureteral. Fíjense, está creciendo dentro del mesodermo metanéfrico. Este tejido negro, que es el mesodermo metanéfrico, está representado aquí por este tejido color gris. Entonces, ¿qué está pasando? Este amarillo es la yema ureteral. La yema ureteral dentro del mesodermo metanéfrico, fíjense, se expande. ¿Ya? Se expande y va a formar lo que va a ser la pelvis renal. Luego, la pelvis renal se va a dividir en una porción craneal y en una porción caudal, lo que va a formar los cálices mayores. Después, los cálices mayores van a empezar a ramificarse. En su libro dice dicotomizarse o dividirse, ¿ya? En varias generaciones de túbulos, podríamos decir. Van a formar varias generaciones, pero la tercera y la tercera generación va a absorber a la cuarta, no, ¿cómo era? La segunda generación absorbe a la tercera y a la cuarta generación Doutora, para formar, sí, dime, hola, hola. disseste que essa divisão, a pelvis renal vai se dividir nessas partes, em duas partes? Claro, la pelvis renal se divide en dos porciones, una superior y otra inferior, una craneal y otra caudal. Esos son los cálices mayores. Y los cálices mayores, a su vez, estos cálices mayores, fíjense, se están dividiendo nuevamente en varias generaciones de conductos. La generación 2 absorbe a la tercera y a la cuarta generación para que se transformen en los cálices menores. Y a partir de la quinta generación se van a formar esto. ¿Ya? Esto a partir de la quinta generación de túbulos que se forma, van a formar los conductos colectores. ¿Ya? Estos conductos colectores, fíjense, yo les he puesto aquí una imagen de un riñón ya del adulto, donde estamos viendo, esta es el uréter, aquí está, este es el uréter, aquí está. Por aquí, esta es la pelvis renal, aquí esta es la pelvis renal, ahí está. Tenemos cálices mayores, estos, están los cálices mayores, que estarían aquí, ¿no es cierto? Estos son los cálices mayores. Y los cálices mayores se han dividido en estos más chiquititos, que son los cálices menores, estos que están aquí. Ahora, a cada cáliz menor o en cada cáliz menor desemboca este E na sistema papila, doutora? colector. ¿Perdón? Pero están aquí, pues, ¿no es cierto? O sea, se continúan las papilas. Pero obviamente aquí está, estas son las pirámides, lo que conocemos como pirámides renales, ¿no es cierto? Son las pirámides renales, ¿no es cierto? Que van a formar los túbulos colectores que están desembocando directamente en los cálices menores. Aquí está, estos son los conductos. Ahora, ahí está, hasta ahí todo es sistema colector, jóvenes. Y todo se ha originado de las yemas ureterales, de este segmento. Listo. Ahora, cada uno de estos túbulos, fíjense, de estos túbulos colectores que están pintaditos de amarillo, están rodeados de este tejido que en esta imagen está pintado de un negro claro o de gris, si ustedes quieren. Pero en la siguiente imagen, ahora ya vamos a empezar a formar, esto era sistema colector, ahora vamos a formar el sistema excretor de este tejido negro,
¿no es cierto?, que está ahí alrededor, que es el mesodermo metanéfrico. Y vamos a ver esto en la siguiente imagen. Aquí nos han hecho un corte o un dibujito que nos está mostrando, sigue conservándose en amarillo, los túbulos colectores, el sistema colector. Pero alrededor, ¿no es cierto?, esto que está pintado de celeste y que yo les estoy marcando de rojo, ¿ya? Eso es el mesodermo metanéfrico, que ha formado una especie de capuchones o de cápsulas alrededor de lo que son las terminaciones de los túbulos colectores. Ahora, este mesodermo metanéfrico va a formar, dice, estas que son las vesículas renales. Y estas vesículas renales finalmente se van a transformar en estos conductos, que son túbulos en forma de S, que se van a alargar, ¿no es cierto? Estos túbulos en forma de S, y dentro de estos túbulos, en el extremo distal de estos túbulos, fíjense, empiezan nuevamente a crecer los capilares que van a tener forma de un ovillo o de una pelota que se van a enmarañar mucho, van a dividirse mucho allá dentro de los capilares para formar lo que va a ser el glomérulo, ¿no es cierto? Este es el glomérulo. Ahora, fíjense, este túbulo en este tenía dos capas, ¿no es cierto? Esta capa que estoy pintando de rojo y esta que no la he pintado, esta que le estoy poniendo una flechita, ahí. Fíjense, entonces, ahí está, esta es la capa que he pintado de rojo y aquí está la que he pintado, la que estoy poniendo la flechita. Hay dos capas y entre medio hay una separación entre ellos. Entonces, ahí se va a filtrar el contenido de la sangre que está en el glomérulo para que se pueda formar la orina. Eso lo vamos a ver en la siguiente imagen. Miren, ya tenemos una imagen mucho más ampliada, mucho más grande. Estamos viendo aquí el glomérulo y estamos viendo que de la parte proximal, esta es la parte proximal, ¿no es cierto? Del túbulo excretor, esta parte. Es la parte proximal. Esta parte proximal está formando lo que se llama cápsula de Bowman, ¿ya? Y la parte distal de este túbulo, o sea, esta parte se continúa con los túbulos contorneado proximal, esta que es el asa de Hemle, y por aquí el túbulo contorneado distal. Esos túbulos contorneados distales se van a conectar directamente con el sistema excretor, pero la cápsula de Bowman más este sistema de túbulos, túbulo contorneado proximal, asa de Hemle y túbulo contorneado distal, eso es la nefrona, la unidad excretora del riñón, la unidad funcional del riñón. Así que todo lo que está pintado de azul en su imagen, y más la cápsula, más el ovillo glomerular, todo lo que está pintado de azul es tejido, es mesodermo metanéfrico, es la porción excretora, la unidad funcional de los riñones. Y todo lo que está pintado amarillo es el sistema colector, que se origina ¿de dónde? De la yema ureteral. Listo. Ahí está prácticamente toda la estructura del riñón. ¿Qué nos falta ver del riñón? Hemos trabajado todo este sistema, ¿cierto? Todo este sistema de colector hasta ver que de aquí, de la yema ureteral, esta es la uretra, o perdón, el uréter, ¿no es cierto? Este es el uréter. Ahora, obviamente, ese uréter va a continuar y se va a extender, se va a alargar, hasta conectarse con la vejiga, a desembocar en la vejiga. Eso vamos a ver enseguida. Aquí hay algo que me gustaría mencionarles. Que, bueno, ya hemos visto de dónde se ha formado la nefrona, la unidad funcional. Solamente comentarles o recordarles que, bueno, antes del nacimiento se forman 1 millón de nefronas en cada uno de los riñones, ¿ya? Pero eso es lo que a mí me interesa, que recordemos que la orina dentro de este sistema de conductos ya se va a formar la orina a partir de la semana número 12 de gestación. Y desde la semana 12, esa orina que se forma ya es vertida, ¿se acuerdan? Se elimina hacia el líquido amniótico y va a formar parte del líquido amniótico. Esta es la parte de inducción, no vamos a mencionar esa parte, pero sí quiero mostrarles y quiero mencionarles, por ejemplo, esto que es la formación, el resto de la vía urinaria. Nos falta formar la uretra y la vejiga. Porque el uréter ya sabemos de dónde ha venido, ¿no es cierto? El riñón inicialmente se ha formado dentro de la cavidad pélvica, pero obviamente
con el desarrollo rápido de lo que va a ser la región lumbar y la región abdominal, entonces el riñón va a ascender desde la porción vertical, perdón, desde la porción pélvica hacia la región lumbar, ¿no es cierto? Entonces se va a alargar el uréter. Pero esto es lo que yo les decía, nos falta completar, ¿no es cierto?, el resto de la vía urinaria. Dice que entre la cuarta a la séptima semana, esta que es la cloaca, esto que está pintado de amarillo aquí, todo esto, ya la cloaca, que es la parte terminal del intestino grueso y que se ha dilatado, va a ser dividida por esta tabique que se llama tabique urogenital. Cuando el tabique urogenital crece, va a dividir la cloaca en tres porciones, podríamos decir. Esta parte anterior, que se llama seno urogenital, esta parte posterior, que va a formar el conducto anal, pero también todavía tenemos un resto de la cloaca, que es esto que no se los he pintado, ¿ya? Y que todavía, fíjense, está formando una porción bastante abultada. ¿Cuándo ocurre esto? ¿Cuándo se divide en estas tres porciones la cloaca? Cuando crece el tabique urogenital. Ahora, este tabique urogenital, del vértice del tabique urogenital, cuando siga creciendo para dividir por completo lo que va a ser la cloaca, fíjense, aquí sigue desarrollando. Entonces, fíjense, del vértice se va a formar el cuerpo perineal. Bueno, que da inserción a varios músculos de la región perineal, del piso de la pelvis y demás. Ahora, ¿qué nos interesa a nosotros ver de la vía urinaria? Esta parte anterior que hemos dicho, aquí está el tabique urogenital, ¿no? Es esto. Es esto el tabique. Entonces, ha dividido una parte anterior, que es el seno urogenital. El seno urogenital se va a dividir en tres porciones. Una parte superior que va a formar la vejiga. Todo esto va a formar la vejiga. Obviamente, en esta formación de la vejiga interviene, ¿se acuerdan?, el alantoides. Luego va a tener esta parte media. La porción media es la porción pélvica. En nosotras las mujeres va a formar prácticamente toda la uretra, pero en los varones va a participar en la formación de la uretra membranosa. Y finalmente, esta porción que se denomina porción fálica, que prácticamente es después de que se ha formado la uretra, es la abertura de la uretra en los varones, obviamente a nivel del meato urinario externo, recorriendo todo lo que va a ser el pene, ¿no es cierto? Porque hay una evolución diferente en las mujeres y en los varones. En cambio, las mujeres, después de la uretra, esta porción fálica, ¿no es cierto?, va a desembocar en el vestíbulo de la vagina. Ya, ahí vamos a ver. Entonces, hemos visto ya la porción, la vía urinaria. A ver, ¿qué más tenemos aquí? Ah, la vejiga. La vejiga ya hemos dicho que se va a formar de esta porción, de la porción superior del seno urogenital y que está involucrado el alantoides en su formación. Listo. Ahora, esta es una vista anterior de esto que sería la pared posterior de lo que va a ser la vejiga, ¿no es cierto? Esta es la vejiga, este conductito, este tubito que estamos viendo. Ahora, resulta que cuando los riñones ascienden, cuando van a elevarse desde la porción pélvica hacia la región lumbar, los uréteres van a acercarse en la línea media y también van a acercarse en la línea media estos conductos que son los conductos mesonéfricos de Wolf, que fíjense, van a acercarse a la línea media y van a desembocar dentro de la vejiga y van a formar esta especie de triángulo junto con lo que van a ser el uréter. Entonces, al incorporarse estas dos porciones, van a formar lo que se conoce como el trígono vesical. No hay que olvidarnos que esta estructura, ¿no es cierto?, que corresponde al uréter, estaba revestido por endodermo y va a formar el epitelio que va a constituir el trígono o que está revistiendo el trígono vesical. Al inicio, toda la pared de la uretra, o perdón, toda la pared de la vejiga va a estar constituida por el músculo liso que se origina del mesodermo visceral y obviamente el tejido conectivo que va a venir de allá. No se olviden que la pared de la vejiga está constituida por músculo liso, entonces se origina de este mesodermo. Ahora, esto es importante porque en los varones cuando asciende, ¿no es cierto?, los riñones y los conductos mesonéfricos se van a acercar en la línea media, van a desembocar
directamente en lo que va a ser, o se van a unir a lo que va a ser la uretra prostática en los varones, ¿no es cierto? Porque la uretra tiene 3 porciones, en algunos libros de anatomía mencionan 4 porciones, pero la parte de la uretra prostática se va, que desemboca, ¿no es cierto? O los conductos de Wolf que van a desembocar en la parte prostática de la uretra van a constituir el conducto eyaculador o van a contribuir a la formación del conducto eyaculador. Aquí ya son anomalías de lo que es la vía urinaria. Esta parte no la vamos a ver. Ya, ahora veremos esta otra presentación que corresponde a lo que es el desarrollo de los genitales, el sistema genital. Ya, voy a activar mi lapicito. Para que se pueda diferenciar, bueno, la diferenciación de los órganos reproductores, tanto internos como externos, en varones y en mujeres, depende de este cromosoma, del cromosoma Y, ¿ya? Del cromosoma Y, que en su brazo corto va a tener un gen que se llama gen SRI. Este gen codifica la síntesis de una proteína. La proteína se llama factor determinante testicular. Bajo la influencia de este gen y del factor determinante testicular, van a producirse las diferencias en el desarrollo de los órganos reproductores internos y externos, tanto para varones como para mujeres. En dos palabras, la presencia de el cromosoma Y hace que en los varones se forme o se desarrollen los órganos reproductores masculinos. En ausencia del cromosoma Y, se desarrollan los órganos reproductores femeninos. O sea, no es que tiene que haber algún cromosoma, no es que el cromosoma el cromosoma X estimule el desarrollo de los órganos reproductores femeninos, no es así. Es que el Y, ¿no es cierto? El cromosoma Y, su presencia hace que se formen órganos reproductores masculinos. Pero como en las mujeres no hay Y, entonces se desarrollan los femeninos. Tenemos que partir de la formación de las gónadas. Y las gónadas van a empezar recién a formarse o a diferenciarse, pero mejor, son indiferenciadas hasta la semana 7. ¿Qué quiere decir esto? Justo en el momento de la fecundación ya se determina el sexo cromosómico de los individuos, es decir, ya se sabe si son XX por tanto mujeres o XY por tanto varones. Entonces, esa diferenciación ya se ha logrado. Pero estas que son las gónadas primitivas que hemos mencionado, ya van a ser idénticas, no son exactamente iguales para varones y para mujeres hasta la semana 7. Y recién a partir de la semana 7, gracias a que las células de células germinativas primordiales llegan a estas crestas o a estas gónadas primitivas, empieza el proceso de diferenciación y a partir de la semana 7 las gónadas se transforman en gónadas de varón o en gónadas de mujer. Al inicio, estas que son las gónadas y que hemos dicho que se forman ambos lados de la línea media, ¿no es cierto?, del conducto, y por dentro del conducto, este es el conducto mesonéfrico de Wolf, están constituidas por cordones. Este tejido naranja está representando tejido epitelial, son cordones de tejido epitelial. Y por fuera, este tejido negro está representando el mesénquima que lo está rodeando. O sea, tenemos el tejido naranja, es epitelio, que está formando cordones de células. Y por fuera el tejido negro es mesénquima. Durante el desarrollo, las células germinativas primordiales que se originan en el epiblasto van a migrar por diferentes vías y una de esas es a través del saco vitelino, siguiendo el mesenterio dorsal, como estamos viendo aquí. Estas son las células germinativas que se han originado en las células del epiblasto, están migrando por el mesenterio dorsal y fíjense, lo que están haciendo es llegar a estas son las crestas
las gónadas primitivas o crestas genitales indiferenciadas. Esto amarillo, dijimos, o naranja, son las células epiteliales y esto negro es el tejido mesenquimatoso. Estos puntitos rojos son las células germinativas primordiales que están llegando a estas gónadas para que empiecen a diferenciarse. Llegan en la semana 7 y en la semana 7 inicia el proceso de diferenciación. Gracias a la llegada de estas células es que las gónadas se diferencian en testículos o en varones. ¿Por qué? Porque cada una de estas células tiene cromosomas XX y entonces se diferencia sexo femenino. O cada una de estas células, en su defecto, tiene cromosomas XY y entonces desarrolla sexo masculino. Entonces, fíjense, estas células con esta información genética van a llegar hasta acá y van a empezar a proliferar y a hacer mitosis. Entonces, si tienen cromosoma Y, van a desarrollar testículos y si tienen cromosomas XX, van a desarrollar ovarios. Esa es la forma más simple en la que les puedo explicar esto. ¿Ya? Entonces, estas células epiteliales, miren, empiezan a formar cordones de células. Y a partir de la llegada de estas células germinativas primordiales, en este caso vamos a suponer que eran XY, entonces vamos a empezar a desarrollar a los testículos. Fíjense, estas son las crestas. Perdón, aquí están. Estas son las crestas o las gónadas primitivas. Aquí están los cordones epiteliales y esta capa que está aquí afuera es el tejido mesenquimatoso. Ya, ahora, estos cordones se llaman cordones, cordones testiculares. Estos son los cordones testiculares. Resulta que esos cordones testiculares, por la presencia del cromosoma Y y por lo tanto el gen SRI y el factor determinante testicular, se van a transformar en cordones testiculares o cordones medulares. Estos cordones testiculares o medulares en el futuro van a formar esto. ¿Quiénes son? Los esos conductos o esos cordones van a formar los conductos seminíferos, ¿no es cierto? Van a ser los túbulos seminíferos en el futuro, obviamente. Estoy con lapicito, ya. Ahora, miren, cuando estos cordones testiculares empiezan a desarrollar, van a tomar la forma de una herradura y van a crecer. Entonces van a hacer que este mesénquima que estaba rodeándolo periféricamente se adelgace, se condense y va a formar la túnica albuginea, que es una de las capas que está revistiendo al testículo, ¿no es cierto? Ahora, dice que más o menos en el cuarto mes, estos cordones, ¿no es cierto? Estos cordones de células que eran los cordones testiculares van a empezar a tomar, como les he dicho, forma de herradura, pero su pared ya va a estar constituida por células germinativas primordiales, o sea, las que van a formar espermatozoides y células sustentaculares de Sertoli que les van a dar nutrición y sostén a los espermatozoides mientras se forman. Estas células se originan del epitelio obviamente de estos cordones que habíamos dicho que estaban constituyendo lo que es la gónada primitiva. ¿Se acuerdan que había tejido mesenquimatoso que va a formar tejido conectivo y que va a formar la túnica albuginea? Ese tejido se introduce, podríamos decir, o queda así más o menos en medio de los túbulos, de estos cordones testiculares que en el futuro van a ser los túbulos seminíferos. Ese tejido conectivo, que se origina obviamente del mesénquima, da lugar a la formación de las células de Leydig. Y las células de Leydig son las que empiezan desde la semana 8 a secretar testosterona. Cuando inicia la secreción de testosterona, esto hace que se estimule la formación del sistema de conductos en los varones, es decir, que se forme la red de testis, los conductos eferentes, el conducto deferente, ¿no es cierto? Y todo el resto del sistema de conductos. ¿Gracias a quién? A la secreción de testosterona desde las células de Leydig. Fíjense, las gónadas masculinas empiezan a diferenciarse en la semana 7. Apenas una semana después ya empieza la secreción de testosterona en los varones. Gracias a la testosterona inicia todo este otro proceso de diferenciación. Yo les he puesto aquí un testículo en un corte, ¿no es cierto?, para que podamos diferenciar o comparar prácticamente lo que está ocurriendo durante el desarrollo. ¿Y qué estructuras se han formado?
Estas estructuras o estos túbulos en forma de herradura, que eran los cordones testiculares, en algún momento van a adquirir una luz y en el momento que adquieran luz van a transformarse en los túbulos seminíferos, que saben ustedes que desembocan en la red de testis. De la red de testis van a partir estos conductos que se llaman conductos, son los conductos eferentes, que fíjense, solamente se encuentran en la parte craneal. Este azul, todo esto azul, es el conducto mesonéfrico de Wolf. ¿Ya? Ahora, solamente desembocan los conductos eferentes acá en la parte craneal, porque en la parte caudal, fíjense, no hay conexión con los conductos eferentes y se va a alargar el conducto de Wolf para transformarse en lo que va a ser el conducto deferente. O sea, estos conductos en forma de herradura, que son los conductos túbulos seminíferos, son estos. Estos azulitos son estos los conductos deferentes, eferentes. Y este azul largo que están haciendo en la cola del epirídimo es esto, es este el conducto deferente que va a atravesar todo este segmento por el conducto inguinal, ¿no es cierto?, hasta llegar a rodear al uréter, a la vejiga y demás. ¿Ya? Entonces, ahí estamos comparando las estructuras que se han formado, que son parte del sistema de conductos. Así se forman los testículos, las gónadas masculinas en los varones, y hemos hablado de una partecita del desarrollo del sistema de conductos. ¿Cómo se forman los ovarios, las gónadas en las mujeres? A partir de las mismas crestas o gónadas primitivas. Eran estas, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Tienen cordones epiteliales y aquí afuera tienen tejido mesenquimatoso que va a formar tejido conectivo. Estos cordones eran los cordones medulares. Una vez que no se manifestó el cromosoma Y, entonces estos cordones medulares en nosotros las mujeres empiezan a degenerar, se empiezan a romper y empiezan a degenerar y a formar lo que va a ser la médula del ovario. Entonces, una vez que esto ha ocurrido y en ausencia, o sea, como no hay testosterona y como no hay manifestación del cromosoma Y, entonces se forma una segunda generación de cordones. Por encima, aquí estaban los cordones medulares, hacia la porción periférica. Empiezan a proliferar otro grupo de cordones que se llaman cordones corticales. Esos cordones corticales van a dividirse en cúmulos de células. Y dentro de cada cúmulo de células, de cada grupo de células, queda atrapado un ovogonio, que es obviamente una célula que va a formar los gametos femeninos, y queda rodeado o atrapado por células foliculares. ¿Ya? Entonces hemos formado la médula del ovario y la corteza del ovario. Ahora, esta capa de tejido conectivo o de mesénquima va a formar una cubierta, ¿no es cierto?, que es tejido conectivo, simplemente porque en nosotras las mujeres no hay túnica albuginia, a nivel del ovario por lo menos. Bueno, esto ya es el resumen de lo que acabamos de mencionar. Veremos cómo se forma. Hasta ahí hemos formado gónadas masculinas y gónadas femeninas. Ahora nos toca formar parte del sistema de conductos. Y así como hemos visto que había una parte indiferenciada en el desarrollo de las gónadas, también hay una parte indiferenciada en el desarrollo del sistema de conductos. Al principio, fíjense, tanto varones como mujeres durante el desarrollo tenemos estos dos conductos. Este conducto azul que están viendo ahí es el conducto mesonéfrico de Wolf. De este conducto azul se van a formar para los varones el resto de su sistema de conductos. Fíjense, estos conductitos, estos ya han formado los túbulos eferentes, ¿no es cierto? Hemos visto en la anterior diapositiva. Ya. Y de este túbulo rojo o de este conducto rojo, que se llama conducto paramesonéfrico o conducto de Muller, de ahí se va a formar nuestro sistema de conductos para nosotras las mujeres, es decir, útero y trompa uterina. Los milagros de la naturaleza hacen que en esta fase indiferenciada todavía tengamos los dos conductos. Fíjense, vamos a identificar solamente partes. En este, que es el conducto paramesonéfrico o de Muller, que va a dar origen al sistema de conductos de nosotras las mujeres, vamos a ver una parte vertical, que tiene una parte superior craneal, una parte inferior caudal y una porción horizontal. Y esta parte horizontal también termina en una parte vertical. Ya. Ahora, miren, la parte horizontal en su porción caudal y vertical se fusiona al conducto paramesonéfrico del lado opuesto. Y juntos, después de fusionarse, desembocan
en esta estructura que se llama seno urogenital. ¿Se acuerdan del seno urogenital? ¿No es cierto? Que hemos dicho que va a formar lo que va a ser parte de la vía urinaria, ¿no es cierto? Ahora, cuando desemboca en el seno urogenital va a formar esta estructura, que es el tubérculo paramesonéfrico, esto que está pintado de amarillo. De aquí se va a formar la vagina. Vamos a ver eso más adelante. ¿Ya? Pero fíjense, el conducto mesonéfrico sigue así estable, no ha producido ningún cambio. Hasta ahí es la fase indiferenciada, o sea, hasta ahí es igual para nosotros, para varones y para mujeres. Pero un poco más adelante en el desarrollo, gracias a principalmente la secreción de testosterona, es que empieza la diferenciación del sistema de conductos del órgano reproductor masculino. Aquí hay un punto importante. Se habla de un efecto de una hormona antimulleriana, porque esta hormona dice que es secretada por las células sustentaculares de Sertoli. ¿Qué hace? Las células sustentaculares de Sertoli van a evitar que, o van a promover más bien, que el conducto paramesonéfrico, que también se llama conducto de Muller, degenere. ¿Ya? Otra vez, las células de Sertoli van a secretar una sustancia, se llama hormona antimulleriana. Esta sustancia hace que el conducto paramesonéfrico, o también llamado conducto de Muller, que era el sistema de conductos, ese rojito, ¿no es cierto?, que estimula, que de donde se forman las trompas uterinas y el útero en las mujeres, eso degenera, desaparece. Y entonces, como desaparece, quien se empieza a desarrollar es el conducto mesonéfrico o de Wolff, que va a formar el sistema de conductos en los varones. Vamos a ir detallando las partes que ustedes ya conocen. Ya hemos formado el testículo, ¿no es cierto? La gónada. Ahora, las gónadas, o bueno, los túbulos seminíferos van a desembocar en esta maralla que es la red de testis. De la red de testis están partiendo estos túbulos que al inicio se llaman túbulos epigenitales. Estos túbulos epigenitales, fíjense, están desembocando en la parte craneal de lo que es este conducto paramesonéfrico de Wolff, o perdón, este conducto mesonéfrico de Wolff, solamente en la parte craneal. Fíjense, solamente en la parte craneal, solamente hasta aquí se conectan con la red de testis. Esos van a formar los túbulos eferentes. Ahora, estos de la parte caudal, que fíjense que no desembocan para nada, no se conectan con la red de testis, finalmente degeneran. Y esta parte caudal, esta parte, dice que se va a enrollar sobre sí misma para formar lo que va a ser el epidídimo. Saben ustedes que de la cola del epidídimo se va a extender entre el epidídimo y lo que va a ser las vesículas seminales. Este conducto mesonéfrico de Wolff se alarga para constituir ¿qué cosa? Para constituir el conducto deferente. ¿Listo? Ahí está todo el sistema de conductos en los varones. Obviamente, ¿por qué ha ocurrido esto? ¿No es cierto? Porque una vez que se han formado los testículos, las células de Sertoli liberan esta sustancia que hace que degenere el conducto de Muller o paramesonéfrico que tenía que formar el sistema de conductos en las mujeres. También las células de Leydig contribuyen. ¿Por qué? Porque secretan testosterona, dihidrotestosterona, para que se estimule el desarrollo del escroto y todo el sistema de conductos. ¿De qué sistema de conductos estamos hablando? Estamos hablando de los conductos eferentes, del epidídimo, del conducto deferente y también de las vesículas seminales. También la secreción de testosterona va a estimular desde las células de Leydig, desde las que se secretan desde la semana 8, van a estimular que se formen los órganos reproductores, los genitales externos en los varones. Listo, ya hemos formado sistema de conductos en los varones, ahora vamos a formar sistema de conductos en las mujeres. En las mujeres, ¿cuál es el sistema de conductos? Trompa uterina y útero. Ya, se forman de este conducto rojo que se llama conducto paramesonéfrico. A ver, en nosotras las mujeres, cuando tenemos o cuando las células germinativas primordiales que llegan a las crestas genitales son XX, no hay cromosoma Y, entonces no hay testosterona, no se forma testosterona. La ausencia de testosterona en nosotras las mujeres y, por lo tanto, la ausencia de la sustancia inhibidora de Muller, o sea, la sustancia que hacía que degenere este conducto paramesonéfrico de Muller, como no existe, entonces el conducto paramesonéfrico
de nosotras, el conducto paramesonéfrico de Muller se desarrolla y quien va a degenerar es este, el conducto mesonéfrico de Wolff, el que tenía que formar los órganos, el sistema de conductos de los varones. Bien, por la ausencia de testosterona, este conducto paramesonéfrico, que habíamos descrito incluso sus partes, está su parte vertical, su parte horizontal. Resulta que la parte vertical en su segmento craneal y una parte de la porción horizontal, o sea, todo esto del conducto del paramesonéfrico de Muller, se organiza para formar, fíjense, la trompa uterina. Todo esto ha formado la trompa uterina. Y la parte caudal, pero vertical, ¿no es cierto?, del conducto paramesonéfrico de Muller, que se ha unido al conducto paramesonéfrico del lado opuesto y que ha desembocado en este que es el tubérculo, el seno urogenital, ¿no es cierto? Esa parte va a formar el útero. Esta parte, esto forma el útero, aquí está. De aquí se desarrolla el útero. Se está desarrollando el cuerpo, de acá se desarrolla el cuerpo del útero, el cérvix uterino y también se va a formar la parte superior de la vagina. Obviamente, a este tejido, a este conducto paramesonéfrico de Muller, está rodeado de tejido mesenquimatoso. Y ese tejido mesenquimatoso, ¿se acuerdan del tejido mesenquimatoso? Se forma tejido conectivo y músculo. No se olviden que la pared del útero está constituida por músculo liso. Entonces, de este tejido mesenquimatoso se va a formar su pared. Eso no vamos a ver porque son los ligamentos. Eso tampoco. Vamos a ver cómo ya hemos formado trompa uterina y hemos formado el útero. Vamos a formar la vagina. Aquí estamos viendo cómo los dos conductos paramesonéfricos en su parte caudal se han fusionado y están desembocando juntos en este que es el seno urogenital, aquí. Ahí están desembocando juntos. Por lo tanto, fíjense, estaba dividido. O sea, había una división entre los dos. El útero no es una sola cavidad. Fíjense, había un tabique entre ellos, resultado de la fusión, y ha tenido que ir desapareciendo ese tabique para que el útero tenga una sola cavidad. Ya, ¿qué es lo que en este momento tenemos que recordar? Que cuando este conducto paramesonéfrico desemboca en el seno urogenital, en el seno urogenital se forma esta estructura a partir del tejido mesenquimatoso que se llama bulbo senovaginal. Bulbo sinovaginal, así se llama. Este bulbo sinovaginal va a crecer, ya se va a alargar, va a crecer hacia arriba, podríamos decir. En sentido craneal crece. Y al crecer va a formar esta estructura pintada de amarillo que se llama placa vaginal. Esto es la vagina. Pero que en este momento es una estructura maciza, o sea, no tiene una luz. Más adelante, obviamente, la vagina va a sufrir un proceso de canalización. Pero quiero que vean algo. Fíjense, lo que está pintado de amarillo es una parte de la vagina, pero aquí hay otra porción que está pintada de rojo o de café. Esta parte pintada de café corresponde al conducto paramesonéfrico, al conducto de Muller, o sea, al segmento de este conducto que forma parte del útero, ¿ya? Que forma parte del útero. Y esto pintado de amarillo es lo que, o es el seno urogenital, ¿no es cierto? Que forma esta placa vaginal. ¿Qué va a ocurrir? Va a desarrollar, va a crecer, se va a canalizar la vagina y finalmente la vagina, fíjense, está constituida por dos porciones, tiene un doble origen, podríamos decir. La parte superior de la vagina y esta porción que nosotros conocemos como el fondo de saco vaginal se origina del útero, del conducto uterino, aquí está. Por colores, estamos pidiendo diferencia, se origina del útero. Y esta parte inferior de la vagina se va a originar del seno urogenital. Se ha recanalizado la vagina o se ha canalizado la vagina y entonces es una cavidad hueca. Ahora, durante el proceso de canalización, fíjense, el seno urogenital deja como vestigio esta membrana epitelial en la parte interna de la vagina que va a constituir lo que conocemos como el himen, ¿no es cierto? Es un repliegue epitelial. Ya, esto aquí solamente quiero mostrarles algo en relación al útero. Inicialmente el útero se ha formado por la unión de dos conductos que eran totalmente separados. Entonces, fíjense, aquí hay un tabique, ¿no es cierto? Y ese tabique estaba dividiendo el útero en dos cavidades.
tiene que desaparecer por completo. Si no desaparece, vamos a tener un útero bicorne, así, un útero dividido en dos. Van a ver ustedes las anomalías del desarrollo del útero. Antes de que nos gane el tiempo, veremos cómo se desarrollan los genitales externos. También hay una fase indiferenciada en el desarrollo de los genitales externos. Es decir, que cuando veamos hasta la semana 12 a 14 de desarrollo, miramos los genitales externos y son idénticos los del varón y los de la mujer. No podemos decir, estos son genitales masculinos o estos son femeninos. ¿Por qué? Resulta que a partir de la tercera semana, el tejido mesenquimatoso que está alrededor de la cloaca va a rodear la cloaca. Esta parte que está aquí, aquí adentro que le estoy pintando esa membranita roja, esa es la membrana cloacal. Es rodeada por tejido mesenquimatoso. Ese tejido mesenquimatoso prolifera, ¿ya? Y va a formar crestas de tejido o repliegues de tejido mesenquimatoso. Este pliegue que se llama pliegue cloacal es este, ¿ya? Se llama pliegue cloacal y que fíjense se está fusionando en la parte superior para formar el tubérculo genital. Ahora, por fuera del pliegue cloacal hay otra capa de tejido conectivo, o perdón, de tejido mesenquimatoso, esta que están viendo aquí, que va a formar también por fuera un reborde o va a desarrollarse y va a formar el tubérculo genital. Ahora, mientras va produciéndose el desarrollo, vamos a ver que estos que eran los pliegues cloacales, se van a, estos pliegues, miren, se van a dividir, van a formar los pliegues ureterales en la parte craneal y en la parte caudal los pliegues anales. En el futuro, vamos a ver que de este tubérculo genital, de este tubérculo de aquí, se va a formar para los varones eh, ya. No, miento. Tubérculo genital. No estamos hablando de la protuberancia. Estamos hablando de al revés, no estamos hablando del tubérculo, estamos hablando de la protuberancia. Esta, que es la protuberancia genital, en los varones va a dar lugar al escroto y en las mujeres va a dar lugar a los labios mayores. Pero eso más adelante. Veremos cómo se desarrollan los genitales masculinos. Obviamente, ¿qué es lo que hace que se desarrollen o se diferencien genitales masculinos? La presencia de testosterona desde la semana 8. Fíjense, vemos que el tubérculo genital, este tubérculo genital se va a transformar en el falo, es decir, el pene. Ahora, los pliegues uretrales, estos son los pliegues uretrales, estitos. Esos pliegues uretrales van a estar rodeando a un surco. Este surco que está aquí al fondo, pintado de café, es el surco uretral. Cuando los pliegues uretrales, y que en el fondo tiene a la placa uretral. Cuando los pliegues uretrales se cierren, van a formar lo que va a ser la uretra peniana, toda la uretra peniana. Ahora, obviamente esta uretra peniana se extiende no hasta el extremo distal, solamente hasta una parte muy cercana al extremo distal, porque del extremo distal, el tejido ectodérmico que está en el extremo distal va a crecer hacia el interior para conectarse con la uretra peniana y va a constituir lo que va a ser el meato urinario externo, formándose el meato urinario externo. Ahora, estos son los tubérculos escrotales. Estos son los tubérculos escrotales. Son dos, ¿no es cierto? Derecho e izquierdo. Esos van a crecer hacia la parte inferior en sentido, no sé cómo decirles, si sentido caudal, pero crecen hacia abajo. ¿Ya? Eso es, no me acuerdo del término en este momento, pero al crecer se van a fusionar en la línea media y van a formar el tabique escrotal. Porque se acuerdan, ¿no ve? El escroto pareciera que es una sola bolsa de piel desde la vista externa, pero internamente tiene un tabique que los está separando en dos cavidades y que mantiene separados a los dos testículos. Entonces, ese es el tabique escrotal. Ahí está en los varones el desarrollo de los genitales externos, cómo se desarrollan los genitales internos o los genitales externos en las mujeres a partir exactamente de las mismas estructuras. Veremos. Fíjense, en el caso del tubérculo genital, el tubérculo genital para nosotras va a desarrollar el clítoris. Estos pliegues, que son los pliegues uretrales, se van a transformar en los labios menores. Y estos que eran los tubérculos, las protuberancias genitales, van a formar lo que van a ser los labios mayores. Ahora, esta línea que está pintada de café y al fondo y que es el surco urogenital, que para los varones ha formado la uretra peniana,
En nosotras se aplana, se agranda y va a formar lo que va a ser el vestíbulo. Aquí está. ¿Ya? Va a formar el vestíbulo. En el vestíbulo nosotros sabemos que desemboca la uretra en la parte anterior y en la parte posterior está la vagina. Y estas son anomalías que las van a ver ustedes con calma. Ya hemos visto prácticamente toda la parte del desarrollo, así que va a ser mucho más fácil que puedan, uy, apagaremos esto, que puedan